Saludos, mi nombre es José Alberto Gutiérrez Rodas y junto con mi compañero César Mauricio Hernández Cubillas vamos a desarrollar lo que es el tema de la Neisseria gonorrea. Vamos a empezar con una pequeña introducción en la cual tenemos que la gonorrea es una enfermedad causada por la bacteria Neisseria gonorrea. Está ampliamente distribuida en todo el mundo y se ha reconocido desde tiempos bíblicos, desde Galeno en el año de 130 a.C., quien acuñó el término gonorrea, que quiere decir la salida de flujo o semilla, por la impresión errónea de considerarla a la secreción purulenta una espermatorrea. Esta enfermedad fue descrita por primera vez ya en tiempos modernos en lo que fue el año de 1879 por el médico Albert Neisser. A este pues le llamó la atención lo que era esta enfermedad y pues lo que más le llamó la atención fue la presencia constante de la bacteria particular, con una morfología cocoide que descargaba secreciones purulentas en los pacientes que tenían esta infección. Pero no solo tampoco encontró descargas vaginales o uretrales, sino que incluso lo encontró también en excusados conjuntivales, y a este microorganismo lo llamó eh, Micrococcus gonorrea. Siguiendo con lo que es la descripción del agente, vamos a tener que la familia de la Neisseria comprende los siguientes géneros, como son las Neisserias principalmente, la Quinquela, la Eikenella, la Salmonella y la Alicella. Las Neisserias pues son cocos gram negativos que por lo común se encuentran en pares, es decir, en diplococos. Tenemos a la Neisseria gonorrea, como por ejemplo los gonococos, y a las Neisserias meningitis, que es causada por la bacteria de los meningococos, que son patógenos para el ser humano y suelen manifestarse e identificarse vinculados a lo que son los leucocitos polimorfonucleares o en el interior de los mismos. Algunas Neisserias son residentes de la flora normal en el sistema respiratorio, y estas pues pocas veces eh, producen lo que son enfermedades, ya que estas residen fuera de la célula. Los gonococos y los meningococos están relacionados de manera muy estrecha, y tienen una homología aproximadamente del 70% en las diferencias mediante algunos análisis de laboratorio. Aquí ya entra lo que es el diagnóstico clínico, que posteriormente se va a hablar más adelante. También con características específicas. Los meningococos, a diferencia de los gonococos, tienen lo que es una cápsula de polisacáridos, y en pocas veces estos tienden a causar lo que son enfermedades. Y también en, el, en la mayor parte de lo que es la enfermedad de la Neisseria, pues los gonococos sí tienen lo que son los plásmidos. Es muy importante también que las dos especies se distingan. Aquí entra lo que es el diagnóstico diferencial, que más adelante también se va a hablar de ello, eh, ya que tienen manifestaciones clínicas habituales de las enfermedades que se producen. Los meningococos, por lo común, estos se detectan por las vías respiratorias superiores y causan lo que son las meningitis. En tanto, los gonococos ocasionan ya lo que son las infecciones genitales. No obstante, también se superponen cuadros clínicos de las enfermedades producidas por ambos. También tenemos lo que es la morfología e identificación, en el cual las Neisserias pues son características porque son diplococos gram negativos inmóviles que miden aproximadamente 0.8 microgramos de diámetro. Los gonococos individuales tienen forma de riñón. Ahí lo podemos apreciar en la imagen, un gonococo individual que tiene una forma de riñón. Y cuando los microorganismos están en pares, los dos lados planas o cóncavas están adyacentes, es decir, están unidas, como lo podemos ver en la otra imagen, un diplococo. En el caso de lo que es el cultivo, vamos a hablar que las colonias pues
son transparentes y son opacas. Tienen una característica que no son pigmentadas y tampoco son hemolíticas. En el caso de lo que es la Neisseria flavens, Neisseria cinerea, Neisseria subflava y Neisseria lactámica, se pueden tener una pigmentación amarillenta que es característica de estas Neisseria. La Neisseria zika producen lo que son colonias opacas y frágiles, y también una característica que tienen ellas que tienden a ser arrugadas. Producen también lo que son colonias no pigmentadas o de color grisáceo o rosado. En lo que son las características de crecimiento, las neiserias se proliferan mejor en condiciones aerobias, es decir, con presencia de oxígeno, pero en algunas veces lo que hacen es se proliferan en medios anaerobios, es decir, en ausencia de oxígeno, y también necesitan lo que son sustancias ya un poco más complejas para poder crecer. En la mayor parte de las neiserias, pues estas oxidan lo que son hidratos de carbono que son producidas por el ácido y pues no proporcionan lo que son gases. Y sus tipos de hidratos pues de carbono son un medio para distinguirlas. Las neiserias, cuando producen lo que son las oxidasas y son oxidasas positivas, la prueba de oxidasa es clave para la identificación cuando ya se coloca bacterias en un papel con filtro empapado con clorhidrato de tetrametil parafenilidentiamida, que es la oxidasa. Las neiserias pues adoptan lo que son un color ya púrpura oscuro con rapidez, y los meningococos o los gonococos ya crecen en lo que son los medios que contienen ya sustancias orgánicas complejas, como por ejemplo una sangre calentada, hemina y proteínas de animales, y en una atmósfera con dióxido de carbono al 5%, como por ejemplo tenemos en este caso a un frasco de vela. En el caso de su crecimiento es inhibido por algunos componentes tóxicos que están presentes en el medio, como por ejemplo tenemos a los ácidos grasos o sales, que estas van a impedir lo que son sus crecimientos. En el caso de la estructura antigénica, pues aquí vamos a tener que estas pues tienen lo que son la gonorrea, es antigénicamente heterogénea y es capaz de modificar lo que es su estructura superficial in vitro y probablemente también in vivo, para poder evadir lo que son las defensas del hospedador. Y las estructuras de la superficie comprenden como por ejemplo la cápsula, la pilis y los lipopolisacáridos, que más adelante se va a hablar de ellos. Pues tienden a tener esta característica, que las neiserias se van a ir adaptando al medio en que se encuentra y van a ir generando lo que son una estructura que se adapte más al microorganismo, al ser humano, perdón, a las células del ser humano, y poder evadir aquella respuesta inmunitaria que pueda tener el cuerpo, poder evadirla y causar lo que es la enfermedad de la gonorrea. Aquí tenemos lo que son partes de lo que es la estructura antigénica. En la literal A pues tenemos las pilosidades o fimbras. Las pilosidades son aquellas apéndices pilosas que se proyectan hasta varios micrómetros desde la superficie del gonococo y facilita lo que es la adhesión a las células hospedadoras y la resistencia a la fagocitosis. Estas están constituidas por proteínas de pilina que están apiñadas. También se conserva lo que es la secuencia de los aminoácidos cerca de la porción media de la molécula. Esta porción de la molécula sirve para la adhesión de lo que sería a las células hospedadoras.
y esto es menos potente en lo que son las respuestas inmunitarias. Es decir, que las pilosidades van a ser aquellas apéndices que van a ayudar a lo que es la molécula a poder, a lo que es a la gente a poder unirse, adherirse a lo que es a la célula hospedadora y esta pues pueda causar su patología, que en este caso sería la gonorrea. Cuando hay una ausencia de lo que es acerca de los aminoácidos del carboxilo terminal, es muy variable lo que es la molécula y es muy prominente su respuesta. En, en, este caso también podemos apreciar lo que son una inmunidad en la cual las pilinas de casi todas las cepas de Neisseria gonorrea son antigénicamente diferentes a una sola cepa, y esta puede elaborar muchas formas de pilinas antigénicamente que son diversas. En la imagen pues podemos observar ahí que es una tinción de Gram de un excusado uretral de un paciente con gonorrea. Ahí se observan lo que son los núcleos, muchos leucocitos polimorfonucleares que están señalados con las flechas grandes y los diplococos gram negativos intracelulares de la Neisseria gonorrea en un leucocito polimorfonuclear que están señalados con lo que son las flechas más pequeñas. En el caso de la proteína POR, vamos a tener que la proteína POR, esta se extiende a través de lo que es la membrana celular de los gonococos. Tienen lo que es una disposición en los trímeros, para formar lo que son los poros que en la superficie, que a través de los cuales van a ingresar lo que son algunos nutrientes a las células. La proteína por esta puede repercutir a la citólisis intracelular de los gonococos dentro de los neutrófilos mediante la prevención de la función del fagosoma y el lisosoma. Además también la resistencia es variable de los gonococos. Su destrucción por suero humano normal depende del hecho de que la proteína POR se una selectivamente a los componentes C3b y C4b del complemento. El peso molecular de la proteína POR oscila entre los 32 a 36 kilodalton. Y pues ahí tenemos lo que es una imagen, tenemos lo que es a la proteína POR, en la cual podemos observar sus diferentes capas, en la cual tenemos a la membrana extracelular, a la envoltura celular, a los peptidoglucanos, a la membrana externa, membrana citoplasmática, y pues también podemos ver a lo que es una imagen de las pilosidades ya vistas desde un microscopio. Este va a ser un collage o dibujo de lo que es la Neisseria gonorrea, que muestra lo que son las pilosidades y las tres capas que envuelven a esta estructura. Continuando con lo que es la proteína POR, estas proteínas intervienen en lo que es la adhesión de los gonococos dentro de las colonias y en la adhesión de los gonococos a los receptores de la célula hospedadora, como por ejemplo los compuestos relacionados con la heparina, la CD66 o las moléculas de adhesión de las células relacionadas con lo que son el antígeno carcinoma embrionario. Una porción de la molécula OPA se halla en lo que es la membrana externa del gonococo y la restante está expuesta en lo que es la superficie. El peso molecular de la proteína pues oscila entre 20 a 28 kilodalton. Una cepa del gonococo puede expresar ninguno, uno o dos o tres tipos de proteína OPA. Aunque cada cepa tiene de 11 o 12 genes
diferentes a las proteínas OPA. En el caso de la reacción en cadena de la polimerasa, los genes de la proteína OPA, seguida por la adhesión de la endonucleasa de restricción y el análisis en fragmento subsecuente mediante lo que es la electroforesis en gel, que es un método útil para lo que es la tipificación de las cepas realizadas y diagnosticadas por los laboratorios de transferencia. En el caso de lo que es la proteína RMP, o también llamada proteína 3, esta proteína pues está antigénicamente conservada en todos los gonococos y es una proteína modificable por reducción. Su modificación y su peso molecular es evidente cuando se halla en un estado reducido. Se asocia también con lo que son las proteínas por en la formación de lo que son los poros para la superficie celular. Y aquí pues tenemos lo que es un esquema de lo que es la proteína RMP en una estructura. También tenemos a lo que son los lipolisacáridos, que en este caso pues la composición de lo que son los bacilos gram negativos estérico, el lipolisacárido del gonococo no tiene pues cadenas laterales largas de antígenos, de oxígeno, o se denominan un lipolisacárido. Los gonococos pueden expresarse en forma simultánea más de una cadena de lipolisacáridos antigénicamente diferentes. La toxicidad en lo que son las infecciones gonocócicas en gran parte se debe a los efectos endotóxicos de los. En concreto, en el modelo de explantes de las trompas de falopio, los lipolisacáridos producen lo que son las pérdidas de los cilios y la muerte de la célula de la mucosa. Por ejemplo, cuando hay una infección bastante grave de lo que es la Neisseria gonorrea, en casos muy extremos puede llegar a lo que es la infertilidad, en el caso de la mujer como del hombre. En el caso de la mujer, pues es quien concibe y el hombre, pues es quien engendra. Entonces, cuando hay una complicación bastante grave, producto de la Neisseria, pues se van a perder todas los cilios que mueven a lo que son lo que son la parte de la fecundación, el óvulo y el esperma para poder crear lo que es la fecundación. Entonces, cuando se pierden estos cilios, pues ya no va a haber una fecundación normal, sino que va a ser interrumpida y pues ya va a ser una persona prácticamente estéril en este caso. En otras proteínas, pues tenemos también varias proteínas antigénicamente constantes de gonococos que tienen funciones mal definidas en la patogenia de la Neisseria gonorrea. Tenemos a la LIPH8, que es una proteína que es expuesta a la superficie, que es termomodificable, como la proteína OPA. Las proteínas, cuando son fijadoras de hierro, son similares en lo que son el peso molecular de la proteína POR, y se expresan cuando están limitadas a las reservas de hierro disponibles, por ejemplo, en el caso de una infección en los seres humanos. Los gonococos también elaboran lo que son las proteasas de IgA1, que desdobla e inactiva lo que es a la IgA1, una inmunoglobulina que es bastante importante en lo que son las mucosas de los seres humanos y los meningococos. Tenemos a los monófilos influenzae y a la Streptococcus pneumoniae, que son los que producen lo que es la neumonía y elaboran lo que son las proteasas de IgA1 y son similares en este caso.
Continuando con lo que es la descripción de la enfermedad, pues vamos a tener que la Neisseria gonorrea es una enfermedad bacteriana de transmisión sexual que está limitada a lo que es el epitelio cilíndrico de transición que difiere entre los hombres y las mujeres. En cuanto a su evolución, gravedad y su facilidad para el diagnóstico, en los hombres pues tiene una característica bastante importante. La infección gonocócica tiene como manifestaciones iniciales un excusado purulento de la uretra anterior y disuria en el término de 2 a 7 días después de su exposición. Esta va a ser una característica especial de lo que es la Neisseria, en lo que en el caso de los hombres va a haber este excusado purulento. Pues los gonococos, en este caso, oxidan lo que son solo glucosa y tienen antígenos diferentes a los de otras neiserias. Por lo general producen lo que son colonias más pequeñas que a las otras neiserias. Los gonococos también necesitan de lo que es arginina, hipoxantina y uracilo para poder crecer lentamente en cultivos primarios. Los gonococos que son aislados, como por ejemplo de muestras clínicas o mantenidos por su cultivo selectivo, tienen unas pequeñas colonias típicas que contienen lo que son las bacterias con pilosidades. En sus cultivos no selectivos también se forman lo que son colonias más grandes que tienen gonococos sin pilosidades, pero también se conservan varias variantes opacas que son transparentes, por tanto lo que son las colonias opacas se relacionan con la presencia de la proteína expuesta a lo que es a la superficie de la proteína OPA. Vamos a hablar también un poco acerca de lo que es la historia de la enfermedad de la Neisseria gonorrea. Esta pues es un diplococo gram negativo identificado por primera vez en el año de 1879 por el médico alemán Albert Neisser, que este es un dermatólogo y bacteriólogo alemán que a partir de lo que son los excusados en pacientes con uretritis y oftalmología neonatal, cuando los niños, pues, por ejemplo, tenían 5 años. Después apareció lo que es Hans Gram, que es otro bacteriólogo danés que facilita lo que es la identificación de los gonococos a través de lo que es la tinción, que hoy se conoce y es pues, muy característico de las neiserias, que es la coloración de Gram. Y en 1885 Albert Bunz aísla lo que es el microorganismo en un medio de cultivo artificial. Históricamente, los antibióticos utilizados en lo que es el tratamiento de la gonorrea se han visto comprometidos por la eficacia que estos puedan tener debido a la capacidad que tiene la gonorrea de poder desarrollar mecanismos de resistencia. Progresivamente, en el caso de que son las sulfonamidas, las penicilinas y las tetraciclinas dejaron de ser la primera línea de elección, por decirlo así, para el tratamiento de las infecciones causadas por la bacteria de la Neisseria. Las sulfonamidas se fueron desarrolladas allá por el año de 1930 y fueron la primera línea de antibióticos que fue utilizada para esta enfermedad. Tuvieron también una relativa o poca vida, ya que en 10 años la resistencia de las bacterias a las mismas emergió. Para mediados de 1940 aproximadamente, las penicilinas fueron la piedra fundamental en lo que es el tratamiento de las infecciones por gonococos. Y permanecieron así por aproximadamente 4 décadas. No obstante, pues la Neisseria gonorrea disminuye gradualmente. El diagnóstico en los años de 2009 y 2018
Se estudió además también lo que son la susceptibilidad frente a los fármacos mencionados anteriormente, dejando un resultado total de aproximadamente de 440 casos detectados con infecciones por Neisseria gonorrea, evidenciándose además también un crecimiento anual significativo en lo que es el número de casos, menor al 0.05%. En la mayoría de los casos se observan en pacientes del sexo masculino, aproximadamente en un 97%, un 97.9%. Pues podemos darnos cuenta que la Neisseria pues se manifiesta más en lo que es el sexo masculino, es decir, en los hombres, con una edad media de aproximadamente 25 años. Ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la epidemiología y distribución de lo que es la Neisseria gonorrea en el mundo. La distribución a nivel mundial de esta enfermedad pues afecta tanto a hombres como a mujeres, pero como lo mencionábamos anteriormente, más a los hombres que a las mujeres. En particular, en los adolescentes o adultos jóvenes sexualmente activos. Su prevalencia es máxima en comunidades de bajo nivel socioeconómico. En casi todos los países industrializados, la incidencia ha disminuido durante más de 2 décadas, pero en años recientes se ha estabilizado y todavía pues están niveles inaceptables de altos. En el caso de los gonococos adquieren pues fácilmente lo que es la resistencia a los antimicrobianos comunes, como los fármacos que mencionábamos anteriormente, ya sea mediante mutaciones cromosómicas, la resistencia a las penicilinas, a las tetraciclinas o a las quinolonas es generalizada, y en muchas regiones no se cuenta con lo que son tratamientos tan eficaces por lo mismo, ni tampoco con información adecuada sobre lo que es la susceptibilidad de ni de la sensibilidad a los antibióticos, ya que se han identificado cepas que son resistentes a lo que es la aritromicina, en muchos países de baja sensibilidad a la eritromicina también, y se ha vuelto más común en aquellos países como por ejemplo el sur de América del Sur, de Asia, de Europa y en el Pacífico Occidental. Se han demostrado también resistencias a la que son a la espectrinomicina, pero rara vez es mayor al 5%, es decir, que es un fármaco más eficaz contra esta enfermedad. Y a las cepas analizadas en todo el mundo se ha observado una sensibilidad cada vez menor de los gonococos a las cefalosporinas de tercera generación, como la cefixime en Japón y en varios países de Europa, que se han notificado fracasos con lo que es el tratamiento de cefalosporinas que son administradas por vía oral. Las relaciones con una baja sensibilidad in vitro en Japón y en partes de Europa se ha detectado en cepas con una alta resistencia a lo que son las ceftriaxona, con una cefalosporina que son por vía de administración inyectable. Continuando con lo que es el reservorio, pues tenemos que es exclusivamente los seres humanos donde a, se va a adherir lo que es la Neisseria. Esta puede ser ya sea por contacto sexual, por penetración, por sexo anal, por sexo oral, o porque a veces tienen sexo oral y pues no necesariamente penetración, pero hay contacto con los genitales y pues muchas veces las parejas se tocan la boca, los ojos, y pues hay este contagio de lo que es la Neisseria. El periodo de incubación, pues tenemos que este comprende por lo general de 1 a 14 días, pero puede ser más. Esto depende también de lo que es el sistema inmunológico de cada persona, que puede prolongar más la aparición de lo que son los síntomas o los signos, y pues en otros casos pues pueden ser más tempranos, dependiendo del caso.
del sistema inmunológico de cada persona. En el periodo de transmisibilidad, pues tenemos que este puede durar meses si no se trata. Y al no tratarse, pues nos damos cuenta que esta enfermedad se puede ir proliferando, ya que una persona contagiada con gonorrea tiene relaciones sexuales con una y otra pareja, pues este anda proliferando lo que es la Neisseria, y pues estas otras parejas al tener relaciones con otras parejas se reproduce aún más, pero el tratamiento también interrumpe lo que es la transmisibilidad en cuestión de horas, cuando tenemos un medicamento eficaz, que más adelante también se les va a explicar lo que es el tratamiento acerca para la Neisseria. En lo que es el mecanismo de transmisión, pues tenemos por contacto con exposado con personas infectadas. Casi siempre a consecuencia de la actividad sexual, como se los mencionaba anteriormente, cuando tienen relaciones sexuales y esta coge contacto con los genitales y las parejas están contagiadas de esto, pues lógicamente y rápido pues se va a contagiar lo que es la otra persona. Puede haber también transmisión perinatal, que es cuando la madre está dando a luz y pues está infectada de Neisseria gonorrea. Puede ser contagiado por los ojos, por la cavidad nasal o por la cavidad oral el niño, y pues puede manifestar lo que son las complicaciones de esta enfermedad. Puede también la gonorrea en los niños mayores de un año, pues se considera indicio de abuso sexual, ya que estos niños pues ya tienen un año de edad, pues ya están bastante avanzados como para poder decir que por la madre los contagió al momento de dar a luz, y pues tampoco están tan grandes para poder tener una vida sexual activa. Entonces, por eso es que se considera por abuso sexual. En el caso, la enfermedad también puede ser transmitida durante varios meses en las personas que no son tratadas, mientras que el tratamiento eficaz interrumpe lo que es la transmisibilidad en cuestión de horas, como lo hablamos anteriormente. Y la transmisión por vómito pues es sumamente rara, porque son aquellas materias inertes, como por ejemplo unos cubiertos, por ejemplo una bolsa plástica, que pues rara vez tienen lo que es contacto con los genitales de una persona. Entonces por vómito pues raramente poder contagiarse de lo que es la gonorrea. Especialmente se da pues por lo que es el contacto sexual, ya sea por penetración, por contacto, por sexo oral, eh, y así, pero raramente por otras vías. Específicamente se puede decir que es por relaciones sexuales, ya sea de hombre a mujer o de hombre a hombre. Y pues esta ha sido mi participación. Gracias por su atención prestada. Bueno, a mí me corresponde seguir hablando sobre el tema. En el siguiente punto vamos a tocar lo que es la susceptibilidad. La susceptibilidad en general. Se han demostrado anticuerpos humorales y secretorios, pero las cepas de gonococo son antigénicamente heterogéneas y la reinfección es común. Las mujeres que usan dispositivos intrauterinos tienen mayor riesgo de presentar salpingitis en los primeros 3 meses después de su inserción. Sabemos que además de las estructuras gonocócicas que interactúan con las células epiteliales, también tenemos que tener en cuenta los factores del hospedador, ya que parecen ser importantes la medición de la entrada de los gonococos en las células no fagocíticas. También tenemos que algunas personas con deficiencias de los componentes del complemento son muy susceptibles a la bacteriemia. El gonococo afecta solamente al epitelio cilíndrico y de transición. Eh, las mujeres, se ha encontrado en recientes estudios que las mujeres con altas concentraciones de proteína 3 eh, son especialmente propensas a la reinfección gonocócica,
ya que los anticuerpos RMP bloquean el efecto de los anticuerpos bactericidas contra purina. Luego pasaremos a patogenia y patología. Los aislamientos clínicos recientes de Neisseria gonorrea forman al principio colonias con fimbrillas distinguibles en el agar translúcido. La expresión de la fimbría se desactiva pronto en el subcultivo no seleccionado a causa de reordenamientos de los genes de la fimbría. Nosotros sabemos que en estudios recientes sobre la Neisseria gonorrea se ha encontrado que las cepas que contienen fimbrillas son más se adhieren mejor a las superficies mucosas humanas. ¿Cuáles son estas? Puede ser la cavidad oral, las vías respiratorias, el tracto genitourinario y el tracto gastrointestinal. Sin embargo, en la Neisseria gonorrea, pues lo que vamos a ver más en la presencia de estos gonococos, pues va a ser en el tracto genitourinario y en la cavidad oral. Ahora vamos con el cuadro clínico. En esto vamos a tener en cuenta que la gonorrea se puede manifestar de diferentes formas. Y la primera que estamos viendo fue la infección gonocócica en varones. La uretritis aguda se define como una inflamación de la uretra masculina, en el caso de la infección gonocócica en los hombres, que puede ir acompañada de un líquido purulento, que esto es una de las características pues más llamativas de la Neisseria gonorrea, ya que en la mayoría de casos, o en todos, por así decirlo, vamos a encontrar pues esta característica especial de esta enfermedad de transmisión sexual. Eh, por lo general, el periodo de incubación habitual después de la exposición a, a la Neisseria gonorrea es generalmente de 2 a 7 días. Sin embargo, pues los efectos de los primeros síntomas se pueden retrasar hasta después de 30 días eh, al hacer contacto con la infección. Algunos de los síntomas de la infección gonocócica en varones que pueden presentar el sexo masculino es la sensación de ardor al orinar, la secreción blanca amarillenta que podemos ver en el pene. Ahí tenemos la imagen representativa de lo que podemos ver. Eh, Luego tenemos la infección gonocócica en mujeres, la cervicitis gonocócica. Pero ¿qué tiene que ver la cervicitis y las infecciones gonocócicas en mujeres? Tenemos que tener en cuenta que pues para, para determinar si es Neisseria gonorrea, pues tenemos que tener en cuenta pues algunos síntomas. En la mujer es el más llamativo de los síntomas, ya que se presenta en la mayoría de los casos en la cervicitis, que es una inflamación del cuello uterino en el extremo inferior y estrecho del útero que termina en la vagina. La cervicitis, como la conocemos en las infecciones gonocócicas, pues puede durar incluso años presente en la vagina de la mujer, o sea, en el útero de la mujer. El problema con esto es que al tener esto, la mujer puede llegar a presentar dolor durante las relaciones sexuales, además de los otros síntomas de la gonorrea. Si no se trata de la cervicitis a tiempo, con el medicamento pertinente puede llegar a causar inflamación que comprometa los órganos pélvicos en una afección llamada enfermedad inflamatoria pélvica. Algunos de los síntomas en la mujer a través de la cervicitis pueden ser muy similares a los de la uretritis en los varones. El dolor o sensación de ardor al orinar, el aumento de la secreción vaginal y el sangrado vaginal entre periodos. Ahora tenemos la gonorrea anorrectal.
En este tema tenemos que tener en cuenta que como la anatomía femenina permite la propagación del exudado del cuello uterino al recto, a veces se recupera Neisseria gonorrea de recto en mujeres con cervicitis gonocócica, sin complicaciones. Solo 5% de las mujeres con gonorrea presentan infección circunscrita exclusivamente al recto. Estas pacientes suelen estar asintomáticas, pero en ocasiones presentan proctitis aguda que manifiesta por dolor o prurito anorrectal. La gonorrea anorrectal suele ser asintomática. Aparece sobre todo en hombres que tienen relaciones sexuales anales receptivas y en mujeres que también practican sexo anal. Son síntomas, como los íbamos mencionando, puede ir desde el prurito rectal, definido como picor en la zona anal, la excreción rectal turbia, la rectorragia o pérdida de sangre por vía anal y el estreñimiento. Todos estos síntomas que vemos de la gonorrea no rectal, pues pueden ser de gravedad variable. Hay algunos que pueden ser graves y hay otros que dependiendo de la afección, puede ir aumentando o puede ir disminuyendo la sensación de malestar. En este caso, como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos que tener en cuenta que la gonorrea por lo general va acompañada de otras enfermedades de transmisión sexual. A una persona que tiene gonorrea se le tiene que hacer más exámenes para determinar si es únicamente el gonorrea lo que tiene o si también hay otros tipos de enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, el herpes, la sífilis, etc. Ahora tenemos la gonorrea faríngea. La gonorrea faríngea por lo general no suele causar síntomas. Cuando aparecen los síntomas de la gonorrea faríngea, eh, puede confundirse o sea, produce una faringitis sintomática con linfadenitis del cuello uterino. Cuando aparecen los síntomas de la gonorrea oral incluyen picazón o ardor en la garganta, incluso llega a causar sensaciones de dolor que no desaparece y se dificulta la capacidad para tragar alimentos. La gonorrea en la garganta es difícil de detectar y de tratar, incluso más preocupante que es que esta bacteria de la Neisseria gonorrea adquiere resistencia a los antibióticos directamente de otras bacterias en la garganta y luego transmite a las parejas sexuales. Esto de la resistencia de la gonorrea, pues lo vamos a tratar más adelante, ya que es un punto demasiado importante. Tenemos después la gonorrea ocular en adultos. La gonorrea que afecta a los ojos, o la gonorrea ocular, puede causar dolor ocular, sensibilidad a la luz y secreción similar al pus de uno o de ambos ojos. Esta entidad patológica por lo general es resultado de la autoinoculación de la Neisseria gonorrea a partir de una zona genital afectada. Por lo general, cuando la bacteria de Neisseria gonorrea aterriza en la membrana mucosa del ojo, puede penetrar el tejido subepitelial. Allí, después de 3 o 4 días, se va manifestando los primeros síntomas clínicos. El ojo le da a la bacteria pues un lugar cálido y húmedo para vivir, que no es muy diferente de las otras partes del cuerpo que generalmente infecta la Neisseria gonorrea. Luego tenemos la gonorrea embarazada recién nacidos en niños. Acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En mujeres embarazadas, la presencia de gonorrea puede aumentar el riesgo de aborto espontáneo, de nacimiento prematuro, que tenemos que saber que las personas que poseen pues el nacimiento prematuro es una de las causas más comunes de muerte infantil. O sea, las personas que nacen prematuramente tienen ese riesgo de morir. Y también a lo largo de su vida puede dar lugar a problemas crónicos de salud y en el desarrollo de estos bebés. Eh,
La identificación de la gonorrea en las fases iniciales de la gestación señala además una población de riesgo de otras ETS. Tenemos que tener en cuenta que durante el parto, pues al bebé nacer por vía vaginal, se, pues es muy fácil que el bebé pues se infecte de gonorrea, ya que es una de las vías pues donde habita la gonorrea y por donde tiene que pasar. Si una mujer embarazada posee la infección por gonorrea, puede transmitir la enfermedad al bebé cuando pasa por el canal del parto. Esta enfermedad de la gonorrea puede causar al bebé infecciones en los ojos, neumonía o infecciones en las articulaciones e incluso en la sangre. Uno de los manifiestos más conocidos de la gonorrea es la conjuntivitis neonatal, aunque habitualmente se contrae por otras bacterias. Al ser contraída por la gonorrea, aparece entre 2 y 5 días después de su nacimiento o incluso antes si las membranas se rompieron prematuramente. En el bebé la gonorrea puede causar otras enfermedades graves como la artritis séptica, que por cierto la artritis séptica ya es una complicación de la gonorrea, la meningitis y la neumonía, que podrían tener en riesgo la vida del bebé. Si se sabe que la madre de recién nacido tiene, tiene gonorrea, el niño por lo general el procedimiento estándar es una inyección del antibiótico ceftriaxona para prevenir la infección gonorreica en los ojos y en cualquier otra parte del cuerpo. Ahora vamos con los diagnósticos de laboratorio. Se puede obtener un diagnóstico rápido de infección gonocócica en los varones mediante la tinción de grano del exudado uretral. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que eh, pues que muchas veces hay diferentes tipos de exámenes, no necesariamente de Gram, sin embargo es la más conocida. Se debe tener en cuenta un procedimiento estándar. Es importante procesar las muestras porque los gonococos no soportan la desecación. Si las placas no se pueden incubar de inmediato, se pueden mantener de manera segura durante varias horas a temperatura ambiente en recipientes de extinción de bujía. Por desgracia, pues en los exámenes la presencia o ausencia de diplococos gram negativos intracelulares en el frotis del cuello uterino no puede establecer con precisión que pacientes que padecen gonorrea eh, y el diagnóstico en estas circunstancias se debe hacer por medio de un cultivo o algún otro medio apropiado para el diagnóstico. La susceptibilidad de un único cultivo del área endocervical es muy positiva, o sea, es muy elevada. Si hay antecedentes de sexo anal en pacientes que han tenido gonorrea, pues se debe hacer una extensión de la pared rectal, si, teniendo cuidado de que no se contamine con heces. Ajá. Luego tenemos el diagnóstico diferencial. Es difícil distinguir las manifestaciones clínicas de la uretritis de la gonorrea. Incluyen secreción mucopurulenta en cantidad moderada o escasa, prurito uretral y ardor al orinar. Las infecciones por clamidia pueden adquirirse al mismo tiempo que la gonorrea y persistir después del tratamiento cabal de esta última, debido a que suele ser difícil diferenciar clínicamente. Es lo que hablábamos anteriormente. Para esta enfermedad en concreto, la clamidia, suele tener muchas cualidades pues parecidas a la gonorrea. Tenemos que hacer pues para determinar que la clamidia y la gonorrea que no es la misma, tenemos que hacer varios exámenes, hacer el examen físico, tener en cuenta los síntomas. Tenemos que tener en cuenta la gran diferencia de estos dos. Sabemos que las dos enfermedades se causan por un crecimiento excesivo de bacterias. Sin embargo, la bacteria que afecta por la clamidia se llama clamidia
Trachomatis, y la de la gonorrea pues es la Neisseria gonorrea. Tenemos que tener en cuenta una de las principales características, que la Chlamydia trachomatis pues es un organismo extracelular, que esto significa que no invade las células del cuerpo, y la Neisseria gonorrea es intracelular, lo que significa que sí lo hace. El periodo de incubación de la Chlamydia trachomatis es más concreto, puede ser de 7 a 15 días después de la exposición. Sin embargo, de la Neisseria gonorrea es más variable, puede ser de entre 2 y 30 días. La Neisseria gonorrea pues invade las células de los genitales, algo que no hace la Chlamydia trachomatis. En la siguiente imagen pues les puse un ejemplo de Chlamydia trachomatis. Las de la gonorrea pues ya los hemos ido viendo en el cuadro clínico, pero estas son las características más llamativas de la clamidia. Luego tenemos la gonorrea y la sífilis. La gonorrea y la sífilis sabemos que son enfermedades bacterianas eh, que se transmiten por contacto sexual, igual que con la clamidia que hablábamos anteriormente. En el caso de la gonorrea puede infectar también la zona del cuello uterino de la mujer y se transmite durante el acto sexual, mientras que la sífilis se transmite por el contacto de la superficie cutánea o las membranas mucosas con las zonas inflamadas del sujeto que padece la infección. En el sífilis se puede manifestar un chancro, como lo vemos en la siguiente imagen, donde se puede observar secreciones purulentas. Sin embargo, en la Neisseria gonorrea pues no hay presencia de este chancro. Lo que podemos ver sí son las secreciones purulentas. Sin embargo, estos son desencadenados por las afecciones que vimos anteriormente. Ahora hablemos del tratamiento. El fracaso terapéutico puede conducir a la transmisión continua y al surgimiento de resistencia a los antibióticos. ¿Qué es lo que significa esto? Pues recetar al paciente antibióticos cuando no lo necesita puede hacer que en infecciones futuras pues el paciente llegue a desarrollar cierta resistencia a los antibióticos, lo que complicaría mucho el caso de una enfermedad de transmisión sexual, ya que al ser antibióticos pues es lo que vamos a utilizar. El hacer resistencia a los antibióticos en el caso de la gonorrea ha surgido pues lo que se le conoce como supergonorrea, que esta es una infección donde la gonorrea pues es resistente a los antibióticos y pues al ser resistente se debe o de dar dosis más altas o se debe probar diferentes tipos de antibióticos, cosa que pues puede causar malestar al paciente y puede desarrollar pues complicaciones. La importancia de un tratamiento adecuado, como mencionábamos anteriormente, con un régimen que el paciente pueda cumplir, no ha de pasarse por alto. Tenemos que tener en cuenta pues que al tener una enfermedad de transmisión sexual, pues también juega este papel psicológico, este papel social, donde pues tenemos que facilitar al paciente una manera de que pues pueda cumplir con el tratamiento, ya que es por su bien. Eh, en la actualidad, pues el tratamiento estándar o para la infección por gonococos en la uretra, el cuello uterino, el recto, la faringe, es una sola dosis intramuscular de la cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, y casi siempre tiene como resultado la curación efectiva de esta afección. También tenemos que tener en cuenta si el paciente es alérgico a los antibióticos de cefalosporina, se debe tomar en cuenta que se debe tomar en cuenta que se le podría administrar gemifloxacina oral o gentamicina inyectable en conjunto con acitromicina oral. Esto es en caso de que pues el paciente no pueda consumir pues la ceftriaxona, o sea, que sea alérgico. Luego tenemos las complicaciones, la artritis gonocócica. Esto es una de las complicaciones más llamativas dentro de la infección por gonococos. La artritis gonocócica es consecuencia de una bacteriemia
por gonococo. Esto es una inflamación de una articulación consecuencia de la infección por gonorrea. La artritis gonocócica es un tipo de artritis séptica. Esta es la inflamación, esta es la inflamación de una articulación debido a una infección bacteriana. Ujú. Eh, eh, la artritis gonocócica se presenta cuando la bacteria se disemina a las articulaciones por medio de la sangre. Algunos de los síntomas que podemos ver dentro de la artritis gonocócica es la fiebre, el dolor articular, el, el dolor en una o varias articulaciones y erupciones cutáneas. La poliartralgia afecta por lo general casi siempre las rodillas, los codos y las articulaciones más lejanas. Normalmente elude los huesos de la cabeza y del tronco. Las lesiones cutáneas se presentan cerca de los pacientes y se caracteriza por pápulas y pústulas, a menudo con un componente hemorrágico. Luego tenemos la enfermedad diseminada. Entre la enfermedad diseminada, nosotros sabemos que pues la artritis gonocócica es parte de la enfermedad diseminada. Sin embargo, hay ciertos síndromes clínicos que se pueden observar dentro de las complicaciones por gonococos, en los cuales tenemos la artritis purulenta, que es la que estábamos viendo, la triada de exantema, la tenosivitis, que se define como la inflamación del revestimiento de la vaina que rodea al tendón, o sea, el que une al hueso con el músculo, y la artralgia, que se describe como un dolor articular agudo o punzante que puede aparecer y puede irse agravando con el tiempo. Luego tenemos que en pacientes con infección gonocócica diseminada, es posible que haya superposición entre ambos. Por último, tenemos la prevención y el control. Los preservativos, si se emplean de manera adecuada, confieren una protección eficaz contra la transmisión y la adquisición de gonorrea, así como de otras infecciones transmitidas de las superficies mucosas genitales hacia ella. La gonorrea se previene con el uso del preservativo o del condón en todas las relaciones sexuales. Para prevenir la transmisión durante el parto, existe una norma que establece la aplicación de gotas antibióticas en los ojos a todos los recién nacidos. La mejor forma de prevenir la gonorrea es la abstinencia. Sin embargo, nosotros sabemos que pues en algún momento puede surgir que pues la persona tenga relaciones sexuales. Para eso nosotros tenemos que orientar a las personas sobre la importancia del uso del condón. Porque tenemos que tener en cuenta que por ejemplo, cuando hay una infección por gonorrea, por lo general no viene solo con gonorrea, sino que puede venir con otras complicaciones de otras enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que tener en cuenta que los espermicidas que emplean en el diafragma o en las esponjas del cuello uterino que contienen nonoxinol 9 ofrecen cierta protección contra la gonorrea y algunas infecciones por clamidia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, eh, esto paradójicamente puede llegar a facilitar el riesgo de contraer el VIH en caso de exposición. Tenemos que tener en cuenta que en la actualidad pues no hay una vacuna contra la gonorrea, pero se están probando inmunizaciones experimentales en laboratorio. Por lo tanto, en un futuro pueda que lleguemos a tener pues una vacuna eficaz que pueda ayudar a las personas que pues ya poseen esta enfermedad de transmisión sexual. Esto ha sido mi exposición y pues como último punto, al final de este video les voy a poner una demostración de cuál es la manera correcta y algunos de los
de la importancia de saber cómo usar el condón. Este video es meramente informativo, sacado de YouTube. Muchas gracias por su atención. Tener muy en cuenta de cómo guardar el condón, ¿verdad? No guardar en la billetera y sentarnos encima, por ejemplo, que hacemos muchas veces los varones. Si no tiene fecha de vencimiento, se borró, entonces mejor usemos otro que sí tenga la fecha de vencimiento claro, ¿verdad? Constatar que tenga un poquito de aire todavía, porque el aire nos garantiza de que adentro el condón tiene todavía lubricación. Tiene estas ranuritas para abrir el condón, ni los dientes, ni tijeras, ni las uñas muy largas también, sino abrirlas con la yema de los dedos, constatar de que tiene este húmedo, que es un lubricante, usar del lado o buscar el lado que tenga como un sombrerito, que le llamamos así como un sombrerito mexicano prácticamente queda, ¿verdad? Entonces ese es el lado correcto, entonces al desenrollar va a ser fácil de hacerlo. Si cometemos este error al colocarlo mal, es preferible usar otro condón, ¿verdad? Lo esencial es que esté erecto, si no, no se puede colocar porque después va a quedar mucho aire, ¿verdad? Para evitar de que quede aire, justamente apretamos la punta. La punta, si es posible, hacer como un giro para garantizar justamente de que no quede nada de aire ahí. Uno de los factores también que puede romper el condón es que no haya mucha lubricación. Es usar un lubricante que viene a base de agua. Recomienda que se cambie de condón para cada acto sexual, ¿verdad? Si es para sexo vaginal o para sexo anal o para sexo oral, ¿verdad? Al eyacular se quita inmediatamente el condón para evitar justamente que después puede salir por los costados y otra vez puede haber contacto. Se quita y se cuida también para que no se derrame el fluido, entonces para que no haya ningún tipo de contacto con la zona también, ¿verdad? Se ata y se tira en el basurero.